Continuamos en el Gílico y vamos a hablar del caso de Loan, que siempre hablamos y no nos olvidamos. Y estamos en línea con Dani Bruno, periodista de FM San Roque, que fue uno de los primeros en llegar al lugar de la desaparición de Loan. Sí, quería preguntarle a Dani, ¿qué recordás de ese primer día, Dani? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, me acuerdo del día previo, en realidad, a la noche, cuando mi hermano me informa que había un chico desaparecido en la zona de 9 de julio, y que se lo buscaba intensamente, y al otro día, al averiguar temprano si había aparecido, nos dicen que no, y que había mucha gente ya buscándolo. Entonces inmediatamente nos surgió la idea de irnos hasta 9 de julio. Yo estoy a 44 kilómetros de ese lugar, y bueno, conocemos la zona, y lo primero cuando llegamos había muchísima gente buscando, vehículos, gente de la policía, bomberos, vecinos buscando, y lo que más me impactó de esa primera, de la llegada, fue cuando la madre, María, quien yo no conocía, escucho que comienza a reclamarle a un grupo de policías, dice, está por ser el mediodía, en estas palabras le había dicho, está por ser el mediodía y mi hijo todavía, y ya va a pasar un día y todavía mi hijo no aparece. Entonces uno de los policías le dice, señora, le buscamos por toda la zona. Entonces ella le indica, no, hay que buscar casa por casa. A lo que el policía le dice, buscamos todas las casas, son 6 o 7 ahí en el paraje, digamos, ¿no? No, tienen que buscar casa por casa en el pueblo de 9 de julio, ahí debe estar mi hijo. ¿Y vos? Actuales palabras. Dani, y ahí, por supuesto, la llamé para hacer la primera nota que se viralizó y que, bueno... Y yo te pregunto, ¿y vos por qué crees que ella pensaba que había que ir casa por casa? ¿Tenía como alguna idea de que alguien se lo llevó o que el nene se pudo perder y meterse en una casa? No, era, fue la misma incógnita que tienen ustedes ahora, es la que tuvimos nosotros, porque tuve yo junto, los muchachos que estábamos filmando, que estábamos grabando, y por eso nos llevó a preguntar a María. Y ella creo, en su en su instinto de madre, pensaba que a su hijo se lo llevaron, y que se lo llevaron a 9 de julio. Y creo, esto va para la gente que por ahí dice, bueno, pero María nunca reaccionó, siempre fue muy fría, nunca lloró. María se quebró, no 500 veces fuera de cámara. Claro. Obvio. Aparece como fortalecida, pero es una mujer que está muy, muy golpeada, y que estuvo muy golpeada, pero creo que en principio, tanto ella como José, en las primeras horas, estoy hablando días 14 y 15, que fueron las primeras notas que comenzamos a hacer, es como que a ellos les superó la situación y pensaban que el chico estaba por ahí cerca y que lo iban a encontrar. Claro. Y al día de hoy, ¿vos qué pensás que pasó con Loan? Yo dije, ese mismo 14, cuando llegué al mediodía, ya después de haber recorrido un poco la zona, yo fui maestro ahí en la zona a unos 3.000 metros, en la escuela 800 trabajé, ya conozco un poco la geografía del lugar, y también un poco conocía la distribución de las casas y demás. Y yo desde un primer momento dije que Loan no estaba perdido. Para mí no estaba perdido. Esto incluso me llevó a discutir con gente que opinaba lo contrario, pero bueno, era una opinión nada más, era una sensación, porque habiendo hablado con el jefe de bomberos, ni bien llegamos, y preguntándole lo primero, lo básico, si habían revisado los pozos de balde, es decir, en las taperas. Las taperas son casas abandonadas, para que se sepa, ¿no? Acá le llamamos tapera. Me decía José Ocampo, me decía, no, lo primero que revisamos fueron los pozos, 5 o 6 pozos, nos largamos dentro de los pozos. Bueno, entonces, no habiendo esa posibilidad que haya caído ahí, que no le haya llevado un depredador, llámese un puma, que también en la zona, si bien no aparece frecuentemente, puede haber. De hecho, se registraron en algún momento animales de esta naturaleza. Además, tenía que haber quedado una marca, una ropa, un rastro de sangre. Entonces uno pensaba, yo siempre pensé que Loan fue sacado del lugar. No sé en qué condiciones, ustedes me preguntarán. Bueno, la gran incógnita tiene la justicia también. Pero obvio, que Loan no salió por sus propios medios, seguro. O sea, fue sustracción del nene. ¿Vos crees eso? Sí. Esto lo caratuló también la justicia de esta manera, sustracción de menor de 10 años, es la carátula oficial, y yo creo que, y a partir de ahí se abre un abanico de posibilidades. Esto no significa que esté abonando ni una teoría ni la otra, ni la teoría de la trata, ni la teoría de la pedofilia y el accidente. Justamente te iba a preguntar, ya que conocés la zona, ¿vos crees que es posible, aparte del accidente, que en el camino, porque él volvió, que se enojó,
y que Carlos Pérez salió con su camioneta tan rápido que lo pudo haber atropellado, o es muy difícil esa teoría? Es posible. ¿Es posible? Porque, sí, claro. Yo pensé que no. Monte, Contame. El monte donde se abre la picada es un camino que se abre dentro del monte, que va hacia el Naranjal, está pegado, es decir, el camino es una huella, podemos decir. Sí. 3, 4 metros de ancho. Yo tengo una camioneta de mismas características, tiene puntos ciegos, esa camioneta es una camioneta alta. Claro, no ves tan bajo abajo, claro. Claro, que un niño pequeño corriendo... Pero sentís un golpe, ¿o no? ¿O no te das cuenta? Por eso. Claro. Se puede sentir un golpe, claro que sí, claro que sí. ¿Y por qué lo taparon si fue esto? ¿Cómo? Digo yo, vamos a suponer que nos adherimos a la hipótesis del accidente, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué taparon todo esto? ¿Por qué...? Ivana te pregunta en esta hipótesis. Claro, la hipótesis. No, estamos hablando de hipótesis. O sea, cualquiera de las hipótesis, porque todas son válidas. Las dos más fuertes son la teoría del accidente, por eso dice el autoprocesamiento. Loan fue víctima de un embestimiento, lo dice la jueza Poserpenso, o de alguna otra acción criminal. Yendo por el tema del embestimiento, ¿cuáles son los datos objetivos que existen? A ver, una marca en la camioneta, en el guardabarro delantero derecho, compatible con un golpe, digamos, con un objeto, con un cuerpo, digamos, ¿no? Segundo, una mancha hemática que sobrevivió al lavado que hizo Pérez de la camioneta, porque esto está acreditado que una vecina lo vio lavar. Hay una mancha hemática que se registró en la zona anterior del guardabarro delantero derecho, que no se pudo compatibilizar o no se pudo determinar si era de Loan o no. ¿Por qué? Porque era insuficiente la cantidad como para determinar. Luego, los rastros odorológicos, tanto en el auto como en el Ford-Ka, claro, de los perros, que determinan que Loan estuvo ahí. Los dichos de Laudelina, que dice, Laudelina cuando habla con el comisario Rodríguez, con el mono Rodríguez, de Investigaciones Especiales de la Policía de la Provincia de Corrientes, yo no la escucho que haya dicho, vi cómo la atropellaban. Sí dice, vi cómo levantaban al niño, no sé si desmayado o moribundo, ¿no? Claro, me acuerdo. O sea, esos son los datos objetivos. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, ¿y por qué? Y después traer un botín para plantar, para desviar la atención. Ahora ustedes me dirán por qué, y bueno, en la mente de estas personas seguramente, posiblemente estaba la de descartar tal vez la evidencia, ¿no? Claro, en el posible cuerpo, claro, obvio. ¿Y el rol de Maciel cuál sería acá? Y el de encubrimiento. Y a Maciel yo creo que Maciel en principio le habría dicho a sus subordinados que no lo molesten hasta determinada hora. Cuando se entera de la situación, me parece que cambia adultera el horario del libro de guardia para que seguramente no recibir una sanción, para decir, bueno, no es lo mismo que alguien haya denunciado una desaparición de una persona a las 2:30 de la tarde y vos te hayas ido a las 4 de la tarde a buscar, que hayan denunciado a las 3:30 y te haya ido media hora después, ¿no? Estimo, pero Maciel queda comprometido cuando se encuentra el botín. Ahora, la gran duda que siempre claro, ahí voy. La duda que tenemos siempre es ¿quién encuentra el botín? Porque alguien dice, lo encontró Maciel, otro dice no, fue Laudelina el que lo encontró y se lo dio a Maciel. Hay un combo ahí. Ahí encuentran entre Laudelina, Macarena, la hija de Laudelina, y Maciel. Exactamente, y Maciel. Laudelina dice claramente, a mí cuando regresa al matrimonio hacia el campo, supuestamente a buscar la criatura, me entregan el botín en la zona de la escuela. Y ella coloca el botín a unos 3 kilómetros del lugar donde Loan se perdió. Según ella dice, bueno, ahí yo coloca en el barro. Hay un dato muy importante con respecto al botín. Queda en el ambiente flotando de que la investigación, o mejor dicho, la búsqueda de Loan pasó por encima donde estaba el botín. Entonces, es como que ¿dónde se descubre la cuestión? Cuando Laudelina y su hija dicen, acá hay algo enterrado. ¿Y cómo sabían ellos que estaba enterrado ahí? Claro. El botín. Es como que sabían. Eso es raro, claro. Bueno, y Maciel hace la cadena de custodia. Entonces ahí es donde se complica porque dicen, bueno, Maciel deja que saquen el botín, deja que manipulen el botín y luego... pide que pongan en el mismo lugar, bueno, toda una serie de cuestiones bastante desprolijas, ¿no? Claro, entonces ahí siempre va, por ahora en principio queda la duda de no sabemos quién de los dos, digamos, o plantó el botín o trajo el botín.
Por eso al día, exactamente. si venimos al día de hoy, que bueno, Loan cumpliría 6 años, Sí. por eso te pregunto, ¿qué sensación tenés vos? ¿Qué es lo que pasó con él? ¿Volvemos a la sustracción? Sí, no, la sustracción es cantado que Loan fue sustraído por personas cercanas a ese círculo que estuvo en esa zona. Por eso no se olviden que hay 7 personas procesadas, detenidas y con prisión preventiva. ¿Y vos crees, Y que tienen Dani, muy buenos abogados, dicho sea de paso, ¿no? Dani, da la sensación, yo digo, no sé, como que no lo vamos a encontrar, ¿no? Vos sabés que todos, a ver, en los primeros días esto que dije de que a Loan para mí se lo habían llevado, se lo habían sustraído, era muy cauto en decirlo porque estaba la angustia de la familia que siempre se aferró encontrarlo al hecho de que enseguida, el chico claro. siempre estaba ahí, digamos. El padre decía que estaba perdido, el padre y un hermano, y María sostenía que se lo habían llevado prácticamente con esto que les terminé de decir. Ahora, luego con el tiempo esto fue cambiando y cuando la teoría del accidente comenzó a perder fuerza, ¿por qué? Porque siempre familia aspiró a que se busque en otra teoría sabiendo o tratando o procurando de que Loan esté vivo, porque Claro. si fuera que se ratifica la teoría del accidente hay que pensar que hay que buscar un cuerpo, digamos, ¿no? Claro. Y es muy fuerte. Sí. Y a propósito de esto, el 16 de diciembre se hizo un rastrillaje en una laguna profunda que dio resultado negativo donde se sospechaba que también podía en ser un el pastor cementerio donde había tierra movida, o sea, también se buscó por ahí, claro. Esto era no era un cementerio, te cuento. ¿Qué era? Eso es Contame. al costado de las rutas, generalmente eso, cuando muere, se accidenta alguien, muere en un accidente, colocan una cruz como testimonio, digamos, Claro. ¿no? En el costado de una ruta muy cerca de 9 de julio, entre 9 de julio y San Roque, había una tierra removida alrededor de una de estas cruces. Por supuesto, vino policía científica y todo lo demás, y corroboró todo. fue negativo. Okay. Exactamente. Después yo te quería preguntar, ya para ir cerrando, Sí. cuando a vos te hablan, por ejemplo, de, María dio una primera versión de que la llamó Laudelina, después dijo que es una prima periodísticamente, ¿no? Una fue en una declaración, en otra declaración otra, después vos ves periodísticamente cuando le preguntan y dice fue un familiar, y empiezan las persecuciones, tiene contradicciones. ¿Vos qué crees? ¿Que fue por el estado de shock de ese momento? ¿O de verdad sabe algo más? Yo creo que esta gente, sobre todo María, Sí. se me hace que María fue muy, muy espontánea. Y también hay que ubicarse en situación. Imagínense, Por eso. familia de un pueblo del interior de la provincia de Corrientes, acostumbrada prácticamente, muchos de ellos, caso de José, a tareas rurales, poco Sí. contacto Con gente, imagínense claro. un aluvión de medios de prensa que Sí. te caigan de golpe y te comiencen a acribillar con preguntas. Sí, obvio. Y es lógico que hagas agua en un montón de cosas y que haya hasta contradicciones. Ahora, creo que en el caso de Laudelina sí me parece que hay más, en sus declaraciones hay más, están más calculadas, sus Claro. declaraciones periodísticas sobre todo. Claro. Producto tal vez de a lo mejor ya otro tipo de preparación o de haber calculado o no querer comprometerse, pero lo cierto es que las respuestas sobre Loan, yo insisto, están en ese círculo de personas que Están detenidas detenidos, y tal vez claro. alguna otra que no esté por ahora, ¿no? Bueno, ¿y por qué crees que no se quiebra ninguno? Porque mira, nosotros hablamos siempre con Ivana que generalmente, estar en prisión es horrible, estás fuera, al lado, te sacan de tu familia, estás encerrado, llega un momento que no se aguanta y vos te quebrás y confesás, salvo que esté en riesgo tu vida o la de alguien y vos decís, me tengo que fumar acá, lo que sea, y no puedo hablar porque hay algo más arriba, más poderoso. Esta teoría que yo te digo, ¿existe? La teoría, a ver, si fuera la teoría de la trata de personas, y que estemos frente a una organización, reiteradamente tanto de la justicia como de la mayoría de las partes han dicho que no estamos frente a una mega organización ni una organización sofisticada, en todo caso una cuestión casi diríamos espontánea. Sí. Bien, y podría haber podría haber un pacto de silencio por las implicancias que podría tener esto. Ahora, si fuera la otra teoría, la del accidente, por ejemplo, Ramírez, Benítez y Millapi, creo que poco y nada podrían decir respecto de lo que ya dijeron. No van a decir, sí, yo he visto cómo atropellaban a chicos cuando no lo vieron. Claro, obvio. Ahora, los que mayores respuestas tienen, me parece, siguen siendo Pérez Callaba y tal vez Laudelina. Ahí está la clave, ¿no? En cualquiera, incluso en cualquiera de estas dos teorías. Claro.
Buenísimo. Bueno, Dani, te agradecemos mucho toda la información que nos das nueva con el caso de Loan. Sí, muchísimas gracias, Dani, por la nota. Que tengas buen domingo. Un abrazo. A disposición. Igualmente, hasta luego. Chau, chau. Pasaba Dani Bruno, periodista de FM San Roque, contando sus hipótesis. Fue el primer periodista que llegó al lugar, el que dio a conocer la noticia, la primera entrevista a María. Sí. Y mirá qué dato interesante que nos dio, que yo no me acordaba, de que María tenía la intuición de buscar casa por casa porque ya pensaba que se la habían llevado. Claro. En cambio el padre decía, no, está desaparecido. Sí. Qué interesante, ¿no? Sí, es muy interesante, aparte, o sea, a los 14 días era toda una confusión también. Sí, obvio, cuando ya te caen los medios, esto y lo otro ya... Y bueno, y sí, estaban todos sin saber, o sea, como hasta el día de hoy, ¿no? Pero todos como en shock. Y sí. Y bueno, realmente, bueno, es así. Es así, se sigue investigando. Sí. Mientras tanto, ahora después vamos a hablar con otro abogado, porque también tenés los conflictos entre la familia y el abogado gallego, y siempre hay cosas que salen en el medio toda la semana. Siempre. Y en el medio cumplió años. Siempre hay un conflicto con algún abogado, no sé por qué, pero bueno. Ya lo veremos. Y cumplió 6 años. Sí. Bueno, no te muevas, que ya venimos con mucho más en el Cíclico.